Nos acompaña en la entrevista de Hechos AM Catalino Miranda, uno de los principales dirigentes del transporte colectivo en nuestro país, de FECOATRANS específicamente. Hay algunos temas que queremos conversar con ellos, sobre todo después de conocer alguna iniciativa o esta iniciativa también de otra de las gremiales de nuestro país, como es AEAS, en términos de eliminar el subsidio. Han pedido oficialmente a la Asamblea Legislativa eliminar el subsidio al transporte colectivo y en vez de eso, pues permitir el aumento al pasaje hasta 40 centavos, según lo dijo ayer Genaro Ramírez. También otro tema que es importante conversar con los empresarios es los sucesivos casos que se han venido dando todavía, ¿no?, de extorsión en el transporte público de nuestro país y el asesinato de algunos trabajadores del transporte colectivo. Bienvenido, Catalino, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, Romeo. Un saludo a todos los salvadoreños, principalmente a todos los obreros y empresarios del país y los usuarios. Bueno, Catalino, sabíamos que después de esta tregua que inició entre las dos principales pandillas en el país, teníamos claro que el tema de las extorsiones no estaba todavía abordado, no se había concluido en nada, no se habían comprometido los principales dirigentes de pandillas a eliminar el tema de lo que es la renta, ¿no? Por lo tanto, creo que ustedes continúan siendo más afectados y a pesar de la tregua, no ha cesado esta práctica. ¿Cuál es la situación que están viviendo en este momento ustedes? En primer lugar, el tema de la extorsión es un tema complejo que no solamente está afectando a los empresarios del transporte, sino que es generalizado. Y por ende, tú bien lo dijiste, los pandilleros no son nada de atrasados o los que se dedican a este negocio, porque ni tan siquiera lo tocó Mijango, ni mucho menos el capellán. Yo creo que el tema de las extorsiones es una fuente de ingresos que lo han dejado como, digamos, oficializado, diría yo, porque en vez de bajar lo que es el tema de las extorsiones, hay meses que van en aumento. Este mes que estamos, julio y agosto, ha sido un mes bastante difícil para algunas de las rutas urbanas del área metropolitana de San Salvador, porque están exigiendo el doble. Y esto del doble significa que si tú pagabas por una unidad $15 o $10 semanales, eso te va a costar 30 y así sucesivamente. Entonces, esto ha complicado la situación en muchas empresas y se han visto obligadas a no prestar servicios esporádicamente. Yo creo que es un tema que hay que tocar. La medida que más impulsan es el paro, ¿verdad? Cuando hay una amenaza de extorsión o amenaza de asesinato. Mira, yo creo que los subsidios tienen mucho que ver. Cuando el gobierno se retrasa, pues no hay fondos para mantenimiento, continúas para darle doble a los extorsionistas. Y es ahí donde el empresariado se ve obligado, porque no todas las rutas son equitativas con la rentabilidad, algunas más fuertes que otras más bajas que otras, y esto lo que significa que te ponen en aprieto, porque las amenazas persisten. Si no pagas, te vamos a matar. Catalino, ¿han aumentado las extorsiones o ha aumentado el monto de lo que les están pidiendo o exigiendo a ustedes? Ambas cosas. Lo que sí hay que reconocer en este tema, y tú lo aclaraste al inicio, es que las extorsiones no se tocó en ninguna tregua y que lo que sí ha bajado han sido los homicidios dentro de la industria del transporte después de esos acuerdos de ¿Han tregua. bajado los homicidios? Sí, nosotros tenemos un dato que en nuestra federación llevamos y nos indica que al mes de agosto han habido bajas significantes, que el año pasado, el 2011, nosotros estábamos hablando de 82 asesinatos hasta esta fecha. Hoy tenemos 25, esto demuestra que ha habido una diferencia de 57 asesinatos menos. En ese tema yo creo que se ha ido avanzando, pero hay que buscar el meollo del por qué. Si me pagas más, no te molesto. Entonces yo creo que el tema de la seguridad, yo siempre lo he criticado, que no puede descansar en una tregua, no puede descansar en un capellán, no puede descansar en una sola persona como el señor Mijango. Es un tema que lo tiene que tener en mente la seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional Civil, reforzada con el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Yo creo que... ¿Y ustedes no han conversado ese tema con Raúl Mijango, que es el principal mediador, digamos, de esta tregua entre las pandillas? Mira, yo creo que sería para el sector transporte algo muy raro para mí como empresario empezar a tocar un punto con un individuo que ha defendido a capa y espada lo que es las extorsiones y la ola de crímenes, tratando de justificar algunos hechos que estas bandas delincuenciales han hecho. Y mis principios y mi criterio
creo que no me permiten, digamos, tocar esos puntos porque hemos sido víctimas de pérdidas de buenos obreros en la industria del transporte. Ahora, por ética empresarial, pues serían otros que dialoguen ese tema. Catalino, ¿ustedes creen que la baja entonces en el tema de los homicidios hacia los empleados del transporte colectivo se debe más a que están pagando la renta y ahora dices tú el doble, que una tregua o parte de la tregua que se ha establecido? Decía un empresario que fue investigado porque él pagaba para que no lo mataran. Y todavía fue investigado por la Policía Nacional Civil, que creía que estaba metido. Entonces es lo que justificó, y ahí estaba yo en la presencia en esa intervención, y dijo, bueno, mire, dijo, uno paga para vivir, dijo, porque no los dan la seguridad necesaria, dijo, para decir no pagar y voy a ser víctima de atentado el día de mañana. Entonces yo creo que hay temas complejos, temas complicados. El tema de la extorsión es un reto que tiene el actual ministro de Seguridad y Justicia. El aparato, yo creo que lo que se necesita un impulso más del comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, que es nuestro presidente, de darle un impulso más a la seguridad en la materia de las extorsiones. Yo creo que elementos tenemos suficientes dentro de la Policía Nacional Civil y capacitados para poder erradicar Pero ha habido diferentes esfuerzos, tú te recuerdas, ¿no? Diferentes esfuerzos y diferentes reuniones con Seguridad Pública y los empresarios, precisamente para tratar de disminuir el tema de los homicidios al interior de las unidades de transporte colectivo, pero también el tema de las extorsiones. Ninguno de estos esfuerzos y campañas que se han desarrollado específicamente, digo, Catalino, para el transporte colectivo de nuestro país han dado los resultados que ustedes esperaban. No, propuestas hay suficientes dentro de la mesa y creo que... Pero también iniciativas, digo, por ejemplo, elementos de la Policía Nacional Civil vestidos de civil, elementos de la Fuerza Armada en las unidades del transporte colectivo. Yo recuerdo que en determinadas ocasiones se habló y se anunció sobre estos esfuerzos. Mira, yo creo que la tregua vino a dejar paralítico algunos accionar de la policía y desboronar algunos buenos pensamientos de equipos de trabajo de la policía, porque tomaron algunos en serio. Si tú ves, hasta el secretario general de la ONU anduvo aquí en El Salvador, viendo el tema de la seguridad, de la OEA, y esto pues yo creo que le bajó la moral a muchos buenos agentes de la Policía Nacional Civil, comisionados, creyendo, ¿verdad?, de que la cosa se iba a pacificar a la buena. Yo creo que la maldad, yo hago remembranza en lo que es la teología y encuentro que cuando hubo la discusión, ¿verdad?, según la teología, Dios con el diablo, y al fin tuvo que destetarlo, pero ya no lo ha vuelto a recibir ahí arriba. Entonces son enemigos, y se saludan, pero son enemigos y no pueden compartir los ideales. Yo creo que el bien y el mal es muy imposible volverlo a unir, aunque yo creo en la inserción social, donde el gobierno central debe de apuntar en las escuelas a los que todavía, digamos, no han sido brincados con lo que le conocen a las bandas delincuenciales, pero el que ya ha sido brincado, mira, aunque le juren, aunque le hagan lo que le digan que le van a dar plasma, que le van a dar televisión, le van a dar comida express, que le van a dar todo, es imposible hacerlo cambiar porque él ya tiene un código. Y ese código no le permite cambiarlo porque es como un chip de un código cerrado de que ellos juramentan cuando se vuelven atroces contra la población. Pero digo, no ha habido mayores esfuerzos. Tú estás diciendo una cosa que me parece importante, es decir, que todo está descansando en esta tregua, ¿no? Y los elementos y los buenos esfuerzos que se habían impulsado en su momento se han venido abajo, dices tú. Es correcto, porque la desmoralización del empresariado es esperar. Si tú haces una encuesta, a lo que nosotros lo sentamos a platicar con algunos 20 o 15 empresarios afectados sobre el tema de las extorsiones, lo que ellos le recomiendan a uno como cabeza principal de un movimiento, llámese para poner el grito al cielo sobre el tema de las extorsiones, asesinatos, temas que a diario se encuentran en el país. Yo creo que lo han recomendado en que mejor, como dice, hagámoslo, esperemos
que salgan los nuevos candidatos, y son 3 o 5, para presentar buenas propuestas a ellos para que entren en un plan de nación y erradicar de una vez por todo. El candidato dicen que se comprometa, que va a erradicar las extorsiones, pero no decir de diente a labio ni entre comillas, porque ya nos dieron, como decimos, paja, la mayoría, todo, don Tony Saca dijo que iba a terminar con el super mano dura. Este gobierno comenzó bien al inicio y hoy al final la tregua vino a desbordar algunos planes que tenían previsto las jefaturas policiales, el Estado Mayor Conjunto, de poder erradicar este fenómeno que le llamaríamos nosotros, que es la extorsión. Yo creo que hoy que nos queda, ya ves que se han adelantado algunos candidatos, otros que ya están por salir. Vamos a hacer propuestas concretas, que verdaderamente se comprometan. Pero ustedes siempre han hecho propuestas concretas. Sí, correcto, pero ahí están en la mesa. Yo ya no quisiera seguir escribiendo más, ni sentarme más a escribir, sino que escribir. O sea, la van a reimprimir, ¿no? La van a imprimir de nuevo. nuevo, Creo que no, porque la tecnología, mira, la la tecnología, el delito es el mismo, pero hay que buscar la gente que verdaderamente tenga el valor suficiente para enfrentar una realidad que se llama un ministerio de Hacienda que ellos tienen ya, porque hablar de 30 o un presupuesto de 25 a 40 millones anuales que esta gente puede mover, ya es suficiente dinero para que sea una mafia bastante fuerte. Ese es un buen elemento en todo esto, Catalino. A ver, porque mucha gente dice, y lo ha dicho en varias ocasiones, mire, los empresarios del transporte colectivo hablan y piden, pero tú me estás hablando de que han hecho propuestas concretas, ustedes, a diferentes administraciones, ¿no? Sí, no lo pueden y no las han ejecutado. Sí. ¿Podemos recordar un poco esas propuestas que no se han ejecutado? Mira, que ustedes las han presentado. Pues. Vienen propuestas fuertes. Hasta incluso los empresarios hemos pedido hasta la pena de muerte, que se reforme la ley. Y que hemos sido tan sarcásticos algunos que hemos solicitado que deben de ser fusilados en plazas públicas para que haya un ejemplo palpable que no puede ser tolerado la amenaza y la extorsión en un país en camino a la democracia. Pero eso no es en serio. Sí, es en serio, si nosotros lo hemos solicitado. ¿Y qué delito? Y no hay una pena de muerte, lo que actualmente tenemos todos los empresarios, los obreros y los que son extorsionados están viviendo una pena de muerte legal, pero no autorizada ni legalizada, pero te la aplican. El código de ética de ellos dice, bueno, hoy le toca a fulano y te aplican. Tú has visto el día de antier o ayer, veíamos en Soyapango la eliminación de 2 pandilleros por las mismas bandas delincuenciales de ellos mismos. Quizás no compartió la pechuga como debe de ser y tuvieron que aplicar el código de ética criminal, ¿verdad?, que ellos tienen. Y lo mismo te aplican cuando tú estás en contra, que no te extorsiones. Ese código te lo aplican. Entonces yo creo que propuestas han venido desde el 2005 hacia acá, que vino arreciando, ¿verdad? El tema, más recuerdo, estaba don René Figueroa, ministro de Seguridad y Justicia, de ahí estuvo don Manuel Melgar, y hoy don Munguía Payer. A ambas administraciones se han puesto propuestas, y no hechas así una carta que Catalino Miranda pide que se eliminen las extorsiones por esto y esto, no, por criminólogos que han hecho todo este tema, expertos en la materia. Pero no son los criminólogos los que han propuesto ejecutar a estas personas en plazas públicas o aplicar la pena de muerte. Ya somos los empresarios públicamente para montar ejemplos. ¿Y a ti te parece que eso podría resolver parte del problema o resolver el problema? Mira, fíjate que los políticos te entienden esta metodología, porque los que han leído el libro de Maquiavelo dije que hay que mandar ejemplos ejemplarizantes para mantener unidos a sus súbditos, porque si no el pueblo es telebresta. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ejecutar a uno o perder a tu pueblo? Entonces hay que tomar decisiones, y eso es con el comandante y jefe que cada quinquenio pasa en un país. Tomar decisiones crueles hay momentos, pero son difíciles de aceptar, pero hay momentos que hay que tomar decisiones institucionales. Mira, la persecución del delito, el hecho que haya tregua, el hecho que hayan acuerdos entre Mijango, Capellán versus bandas delincuenciales, no es sinónimo que la Policía Nacional Civil se duerma en los lagureles. Yo insto a la Policía Nacional y a los buenos comisionados que no desmayen. Vendrán días mejores donde debe de haber una oportunidad para que ellos puedan tener ese apoyo que verdaderamente necesitan para contrarrestar el flagelo de las extorsiones. Me da la impresión, Catalino, que ustedes entonces ya están solo pasando el agua para mientras viene la próxima. Sí, porque cuando tú dices, mira, lo que estamos haciendo es viendo quiénes son los candidatos y presentarles de nuevo nuestras propuestas, me da la impresión de que lo que estás diciendo es ya perdimos la fe, la esperanza
y la estamos cifrando ya en la próxima administración. Mira, cuando falta todavía la fe es la última que se pierde. Y algo todavía de esta administración, ¿no? Mira, yo creo que la fe es la última que se pierde. La esperanza esa se mantiene, porque yo no he dicho públicamente que todavía, y lo reitero, que creo en el Estado Mayor y conjunto de la Fuerza Armada, y creo también en la institucionalidad de la Policía Nacional Civil. Lo que yo he dicho es que cuando el que da los mandos se debilita o el que está detrás diseñando programas equivocados, es donde se desmoralizan los buenos elementos y los planes de seguridad en un país. Y esto es lo que yo estoy viendo que ha sucedido en el tema de la extorsión. El tema de la tregua. El tema de la tregua ha venido a llenar esperanza a algunos y de solución a otros. Hay muchas víctimas fatales, hay mucha gente extorsionada, casi el 80% de la población, el 90% de la población ha sido víctima de atentados dentro de las unidades del transporte colectivo, el que tiene negocio ha sido víctima de extorsiones, ha sido víctima de vejámenes, estudiantes muertos que algunos no han tenido que ver con relación de las pandillas, y esto muchos jóvenes no tienen la culpa que se hayan reclutado, son víctimas de asedio, de pícaros y vándalos que se infiltran dentro de la institución. A nosotros nos ha costado depurar internamente dentro de las filas del transporte elementos corruptos que llegan con las misiones de infiltrarse. Fuimos también señalados por algunos malos elementos de la Policía Nacional Civil que nosotros teníamos que ver con estas bandas delincuenciales, a lo cual nosotros lo descartamos categóricamente porque nosotros somos enemigos de la delincuencia. Podremos tener otros problemas, podremos tener otros defectos como transportistas, pero menos tolerar lo que es la extorsión, mucho menos los asesinatos dentro de la industria. ¿Y por qué no se han acercado ustedes a, bueno, ya me decías, ¿no? Con el tema de Raúl Mijango, que no, tú como empresario particularmente crees que no sería el mejor camino conversar con él, pero solicitarle de momento... Pegar una plática con Engrudo. Claro, ¿por qué no le plantea a los dirigentes de las pandillas que dejen de extorsionar, por ejemplo, al transporte colectivo, ¿no? O a la población en términos generales? ¿Ustedes no han planteado eso directamente? Mira, ese es como que tú lo pidas a Hacienda, que la empresa privada o que nosotros los empresarios, la mediana empresa, no le paguemos los impuestos. ¿De qué va a vivir a Hacienda? Lo mismo es estas bandas delincuenciales. Sería, lo esencial sería que debilitar, porque si debilitas económicamente a las bandas, no tienen cómo movilizarse, eso sería lo mejor, pero no es el señor Mijango el encargado de poder tomar estas decisiones. Él podría ser un intermedio para que diga, y él podría ser la siguiente víctima por andar pidiendo eso, que lo asesinen los mismos compadres con los que él dialoga, porque yo creo que dice que tocarle los fondos, el dinero, cuando lo están utilizando ellos mismos, porque dentro de estas bandas existen incluso malos elementos, como decir abogados, digamos malos fiscales, algunos malos elementos que sea de ser mínimo de la Policía Nacional Civil. Nosotros tenemos informaciones de muchos temas bien delicados, incluso uno por pedir que se elimine la extorsión es víctima, que cualquier rato te pueden cometer varios atentados o que te anden en la lista negra para asesinarte, los interesados de los que viven de este negocio. Por lo tanto, yo no puedo como empresario descansar y no puedo aceptar que el gobierno salvadoreño descanse el tema de seguridad en dos personas, en un capellán y principalmente en Mijango. Yo creo que tenemos un ministro de Seguridad y Justicia y tenemos un ministro de la Defensa Nacional cuando nuestro Estado está en peligro, y esto con el tema de las extorsiones, el Estado está económicamente fallido en ese tema, es de que ellos tienen que poner el orden para poder eliminar este tema. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Catalino Miranda conversando con nosotros, presidente de FECOA Trans. Vamos a hablar cuando regresemos sobre este famoso tema también del subsidio versus el aumento al pasaje colectivo en nuestro país. Ayer, Genaro Ramírez, uno de los principales dirigentes también empresariales del país, o presidente de AEAS, llegó hasta la Asamblea Legislativa en compañía de diputados del Partido de Conciliación Nacional, o antes Conciliación Nacional y Concertación Nacional, a pedir que se elimine el subsidio de una vez y se les permita aumentar el pasaje hasta 40 centavos, creo, ¿no? Ya. Vamos a hacer la pausa. Carolina Mengíbar con el tráfico vehicular. Gracias, Romeo. Cuando son las
7:20. Déjeme comentarle que llueve sobre la capital, así que mucha precaución al conducir debido a que el asfalto está mojado y tiende a ponerse liso. Y evitemos con esto accidentes de tránsito. Gracias a Digicel arrancamos con la actualización del tráfico vehicular, como siempre desde el Boulevard de los Héroes, gracias a las cámaras de IBW. Como vemos, la carga vehicular ha incrementado considerablemente en ambos carriles, pero está fluido el tráfico por el momento, ¿no? En este caso, le reitero, la opción puede ser el Boulevard Constitución para que usted pues pueda evitarse contratiempos a raíz del tránsito pesado sobre esta calle. Ahora veamos qué nos tienen las cámaras en la Alameda Roosevelt. En este caso, bastante pesado, ¿no? El tránsito sobre ambos carriles, tanto el que conduce de la Plaza Salvador del Mundo hacia el centro de San Salvador, como el que viene desde el centro hacia la Plaza Salvador del Mundo. Así que mucha precaución, pero por el momento circulando como ustedes pueden observar. En este caso, la opción puede ser la Avenida Bernal o la Avenida Olímpica. De inmediato, observemos cómo está la situación en la autopista sur. Ya pues la carga vehicular ha incrementado en el carril que conduce del Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe. Precaución debido a que el tráfico tiende a ponerse aún más pesado a la altura del paso desnivel debido a los trabajos que se están realizando en el Boulevard Diego de Holguín. En este caso, las alternativas, la Alameda Manuel Enrique Araujo, para pues que se evite el dolores de cabeza, ¿no?, a raíz del tráfico. De inmediato conozcamos cómo está la situación en la carretera Panamericana. También pesado el congestionamiento, como podemos ver, lento. Así que en este caso, pues, si usted viene desde el occidente del país, mucha precaución si aún no ha salido de casa, debido a que, como vemos, está difícil el tránsito sobre esta importante arteria. Asimismo, nos reportaban a través de nuestra cuenta de Twitter que el Boulevard Orden de Malta también está bastante congestionado a esta hora de la mañana. Nos informan que también llueve sobre el Boulevard del Ejército. Esto pues pone aún más difícil la visión para los amigos automovilistas. En este caso, la alternativa era la calle Aguascalientes, pero también nos reportan tráfico sobre esa arteria, así que armarse de paciencia en este caso. Con eso nos vamos a una pausa comercial, pero nos regresamos con mucha más información. Pero en estos momentos nos enlazamos con nuestra compañera Isabel Melara, quien se encuentra en la Plaza Libertad y nos tiene información sobre lo que están haciendo esta mañana los panaderos. Adelante, Isabel. Continuamos dando seguimiento a qué pasó con el sector panificador. Ayer veíamos una importante manifestación de inconformidad y este día pues verificando lo que ellos decían que probablemente iban a paralizar su trabajo o también iban a incrementar el precio del pan francés. Hemos dado un recorrido acá en el centro de San Salvador y hemos observado que no ha aumentado de precio. Sin embargo, lo que muchos pequeños comerciantes nos han confirmado es pues que ha reducido de tamaño. Han tomado algunas medidas y precisamente porque ellos son los más afectados. Hemos conversado con los pequeños comerciantes aquí en el centro de San Salvador y les tenemos preparado lo siguiente. No, ahorita no le han subido. Lo que vemos nosotros que posible que ya le bajaron algún poquito al producto, al pan. Sí, eso es lo que creemos nosotros porque ya sale un poquito más pequeño. Sí. Un poco menos consistente. No, sí, lo mismo, eso tiene lo mismo. Lo que vemos que tiene un poquito más pequeño el pan. Esto es el ambiente que se ha vivido respecto a la comercialización del tan importante pan francés a esta hora de la mañana. Para quienes van ya a sus trabajos y desean comprarlo, pues por ahora no ha sufrido ningún incremento. Con este despacho me despido, pero antes de continuar con la entrevista nos vamos a un pequeño corte comercial. Bueno, gracias Isabel Melara, importante.